Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado con la cinemática del sólido rígido, donde se pretende que aprendan a calcular las condiciones cinemáticas de un sólido rígido y el cálculo de la velocidad angular que presenta el sólido. Bien, pues pasando al problema que nos ocupa, tenemos que se tiene un disco de masa m rodando sobre una superficie horizontal. El disco está sometido a una fuerza vertical, que vamos a denominar Fv, sobre su eje y a una fuerza horizontal Fh, que ejerce una barra situada a una distancia d del centro de masas, tal y como se aprecia en la figura. Considerando que el radio de giro del disco respecto al centro de masas, g, es I sub 0, y que el centro de masas se sitúa a una distancia b del disco, llamado c, se pide para el instante que se muestra, cuando el disco lleva una velocidad angular, que vamos a llamar omega, que calculemos primero, que realicemos primero la representación del diagrama de cuerpo libre del disco, que calculemos la aceleración del disco en su eje, la aceleración que tiene su disco en su centro de masa, la expresión que presenta el coeficiente de rozamiento entre el disco y la superficie de rodadura, y por último la aceleración angular del disco. Bien, pues pasemos al primer apartado. En principio, antes de comenzar, vemos que tenemos un disco omega aquí representado, tenemos una fuerza vertical, Fv, tenemos una fuerza horizontal, Fh, tenemos el centro G de masa que estamos estudiando, donde viene definido el punto G, el punto B, que está a una distancia d minúscula de ese punto G centro de masa, este centro de masa que se encuentra a una distancia b del centro geométrico, del eje de la figura, y a partir de aquí, en una posición donde estamos hablando de que se encuentra el punto B barrido por un radio que se encuentra a un ángulo θ de la vertical, nos piden que calculemos todo lo que ha recogido en el apartado correspondiente a las preguntas. Bien, pues en primer lugar nos presentan la opción del diagrama de sólido libre del cuerpo, un diagrama de cuerpo libre. Bien, pues en este caso encontraríamos la fuerza V, fuerza externa al cuerpo, la fuerza horizontal, FH, externa en el cuerpo, aplicada en el punto B. Tendríamos una fuerza de rozamiento debido al coeficiente que presentan entre el cuerpo que está rodando y el plano de rodadura, una normal debido al punto de contacto y a las cargas verticales que presentan verticales con sentido gravitatorio debido a todas las fuerzas aplicadas verticales al cuerpo de giro, y tendríamos el peso concentrado en el centro de masa, supuesto que ese punto, centro de masa, es el punto donde se localizan toda la masa del cuerpo y que se encuentra, como ya hemos dicho antes, en el punto G. Bien, pues este sería nuestro diagrama. Si hacemos una ampliación para que luego podamos emplearla más adelante de este punto de detalle, donde aparece desde el punto B, el punto G y el punto C, lo tendríamos aquí. Si este es el ángulo θ, pues este sería B por seno de θ, y esto sería D más B por el coseno del ángulo. Y esto sería completo el radio, hasta sobrepasar el punto B, que quedaría a una distancia B más D con respecto al centro, al eje de simetría de la figura. Con respecto a la aceleración del disco en su eje, estaríamos calculándolo en el punto C. Bueno, pues en el punto C la aceleración que tiene correspondería al producto de la aceleración angular por el radio. Sin embargo, tendríamos como matiz que si lo vamos a estudiar con carácter vectorial, tenemos que evaluar que la aceleración, dado que la omega es de sentido antihorario, produciría una aceleración aplicada en el cuerpo, en el punto C, hacia la izquierda. Si consideramos que el eje positivo de coordenada horizontal es hacia la derecha, que es el que se toma por defecto, salvo que nos indique lo contrario, pues tendríamos que para un eje X ubicado en su positivo hacia la derecha, nuestra aceleración sería negativa. Bien, vamos a calcular ahora cuál es la aceleración que tiene el disco con respecto a su centro de masa, y para ello lo que hacemos es que calculamos las relaciones del campo de aceleraciones que existen entre el centro del disco y el centro de masa. El centro del disco hemos dicho que sería el punto C y el centro de masa el punto G, con lo cual podríamos decir que aceleración del centro de masa, A sub G, sería igual a la A sub C, la que presenta en su centro geométrico, en el eje del disco, más el producto vectorial de la aceleración angular por el vector de posición que une el punto G con el punto C, menos omega al cuadrado por R, que es la correspondiente a la aceleración normal, que sería v al cuadrado partido por R, multiplicado por RGC, que vuelve a ser la distancia, vector distancia, entre G y C. Recordando lo que vale A sub C, que lo vamos a poner aquí, lo hemos calculado en el apartado B anterior, A sub C lo pasaríamos directamente a esta posición y todo lo demás lo calcularíamos a continuación. Bien, pues para poder calcular los siguientes dos valores que incluyen el término RGC, vamos a evaluarlo y vamos a calcularlo de la figura, donde vemos que RGC, que sería desde el punto C al punto G,
En ese sentido, el módulo va a ser independiente del sentido que tomemos, pero a nosotros nos interesa con el sentido, dado que le vamos a aplicar un carácter vectorial. Entonces deberíamos de componer la componente en i. Sería b, todo este término b multiplicado por el seno del ángulo, seno de teta, y como va dirigido hacia la izquierda, pues sería con componente menos i, más este mismo valor, que sería b por el coseno, la proyección, en este caso sobre el eje vertical, afectada del signo positivo en el eje j, más b por el coseno de teta, j. Si ahora lo incluimos dentro de la expresión genérica, pues tendríamos a sub c, que ya hemos visto que vale menos alfa por r en la componente i, más el producto vectorial, que lo expresamos como un determinante, donde el correspondiente al ángulo alfa sería 0, 0 alfa, y el correspondiente a RGC lo hemos calculado anteriormente, que sería menos b por el seno en la componente i y b por el coseno en la componente j, careciendo de componente en el eje z. Menos omega al cuadrado por este mismo vector RGC que hemos calculado aquí, con lo cual sería directamente copiarlo literalmente dentro de la fórmula. Bien, pues si operamos, nos quedaría esta expresión que aparece aquí. Todo ello, todo lo que es un factor común de la i, el menos alfa por r, más i, que lo podemos hacer, por ejemplo, si trabajamos por adjunto, pues teniendo en cuenta que esto sería 0, menos b por alfa por el coseno de teta, j, que sería negativo, multiplicado por el menos alfa por menos b seno de teta, y el k, que sería 0 porque el producto respectivo es nulo, más la componente correspondiente que estamos estudiando, de omega al cuadrado menos b. En este caso estamos incluyendo el término interior para la j, y sería pues menos omega al cuadrado b coseno de teta j. Y aquí el correspondiente a la j, que lo hemos incluido también dentro de este término. Esto ya sería, digamos, lo que es la expresión de la aceleración con respecto al punto G, pero agrupando los términos en i y en j. Bien, nos piden ahora que calculemos la expresión del coeficiente de rozamiento entre el disco y la superficie de rodadura. Siempre la expresión general que se deduce del rozamiento es el cociente, para el coeficiente de rozamiento, entre la fuerza de rozamiento y la componente normal. Pero para ello tenemos que calcularlo previamente. Bien, pues, sin olvidarnos de la relación que vamos a buscar, vamos a calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento y cuánto vale esa normal. Para ello lo que vamos a hacer es equilibrar dinámicamente el sistema para obtener relaciones tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, pues si lo equilibramos en el eje X, tenemos que el sumatorio de fuerza en el eje X sería la masa por la aceleración de su centro de masa con respecto al eje X. En este caso vamos a considerar que el positivo, que es lo que venimos haciendo desde el principio del problema, se encuentra en el eje horizontal hacia la derecha, con lo cual FR va en ese sentido, luego será positiva. Menos otra fuerza horizontal que sería FH, que va en sentido opuesto, negativo, sería igual a M por A sub X, la componente G. M, en este caso, ya hemos visto cuánto valdría lo que es la componente del centro de gravedad, centro de masa en este caso, con respecto al eje X, que sería menos alfa R, menos B por alfa por el coseno de teta, más B omega al cuadrado por el seno de teta. Esto lo tenemos expresado en el correspondiente paréntesis que hemos visto aquí inicialmente en el apartado C, vinculado a la componente I. Esta expresión, pues, nos la traemos directamente aquí. Con respecto al eje vertical, sumatorio de fuerza en el eje Y sería masa por la componente vertical de la aceleración con respecto al centro de masa, y tendríamos que sería vertical hacia arriba el sentido positivo, luego esta n sería positiva, menos las dos componentes verticales del peso y de la fuerza vertical, que aparecen negativas, igual a masa por la aceleración en el eje Y. Esto sería igual a masa, y esta aceleración en el eje Y con respecto al centro de masa sería el paréntesis menos b alfa seno de teta menos b omega al cuadrado coseno de teta, que se identifique claramente con la expresión que hemos visto inicialmente aquí, en el cálculo de la aceleración vinculada a la componente j, menos b alfa seno menos b omega al cuadrado coseno. Bien, pues si operamos a partir de aquí y hacemos la división correspondiente que nos indica esto de FR entre n, nos quedaría que FR, el numerador, correspondería a despejar FR de esta expresión, con lo cual quedaría todo este término de la derecha directamente aplicado a FH, que pasa positivo al otro lado de la igualdad, y en el tema de la ecuación en el eje vertical nos quedaría todo el término de la derecha sumado con P y con FV, que aparece aquí positivo, al cambiar de signo pasarlo al otro lado. Y todo este término, si no tira los datos suficientes, pues sería simplemente hacer una transcripción identificando cada una de las letras por el valor numérico que nos ofrezca el problema. Con respecto a la aceleración angular del disco, tenemos una última ecuación que nos permite calcularlo relacionando la aceleración angular con la masa
y con respecto al momento de inercia que tenemos centroidal. En este caso sería que el sumatorio de estos momentos que tenemos con respecto al centro de gravedad, centro de masa, G, sería igual a SI sub G multiplicado por alfa, sabiendo que I sub G se puede expresar como m por I sub 0 al cuadrado, siendo I sub 0 el radio de giro, que en este caso pues, es conocido, es dato del problema. Bien, pues si tomamos los momentos con respecto al punto G que aparece aquí, tendríamos que por lo pronto FH, que estaríamos hablando aquí, tendríamos, si nos fijamos en el punto B y G, lo tendríamos aquí, la distancia vertical, que es la que lo separa para crear la palanca que provoca el par, el momento de torque que estamos estudiando, nos quedaría que sería D por el coseno del ángulo, que sería como proyectar este segmento BG sobre el eje vertical, sabiendo que esta barra tiene el mismo ángulo que toda la barra que podemos calcular también por semejanza de triángulo. Con lo cual, además, sería un momento antihorario y por lo tanto le asignamos un signo positivo. Con respecto a F sub B, que sería vertical, aplicada en el punto C, la distancia sería la horizontal, la proyección horizontal del segmento GC. Este segmento GC en horizontal lo tenemos aquí, que lo hemos calculado inicialmente, que vale B por el seno de teta. Entonces, B por el seno de teta provocaría esa distancia aplicándole el sentido sobre el que está estudiándose la fuerza, un par de fuerzas de sentido horario, y por lo tanto le vamos a considerar negativo. El correspondiente a la carga N, a lo que es la carga normal que genera de reacción debido a todas las cargas verticales que actúan sobre el sólido, tendríamos que sería la misma distancia, B por el seno, solamente que ahora la fuerza que provocaría, el momento que esta fuerza provocaría sobre el centro de masa, sería antihorario y por lo tanto asignamos nuevamente un signo positivo. Más la fuerza de rozamiento, la tenemos aquí abajo, donde la distancia medida verticalmente hasta el punto G desde la línea de acción de la fuerza sería el radio que tenga el cuerpo más B por el coseno. Es decir, sería esta proyección sobre el eje vertical del segmento GC, esta proyección vertical que tenemos aquí de GC sumada a este radio. Eso nos daría la distancia de palanca, el brazo de palanca que tiene la fuerza con respecto a ese punto. Bien, y nos quedaría igualarlo a I sub G por alfa. Si nosotros despejamos alfa de esta ecuación, nos quedaría pues FH por D por el coseno de teta menos FV por B por el seno de teta más N, la fuerza normal, por B seno de teta, más FR por R más B coseno de teta, partido por el momento de inercia centroidal aplicado al centro de masa. Como FR, que nos aparece aquí, sabemos su expresión del apartado anterior, y N, que nos aparece también en la expresión, también la conocemos, que es todo esto, lo que vamos a hacer ahora es sustituir FR por su valor y N por su valor. Y esta expresión, pues se nos queda una expresión bastante densa, porque son problemas literales que no arrastramos números, y entonces, pues la simplificación lo que hay que tener es cuidado y ser riguroso con el orden en el que se van haciendo las simplificaciones. En este caso, al asemblar la simplificación, nos quedaría FH por D por el coseno, menos FV, fuerza vertical, por B por el seno, más N por B por el seno. Esta B por el seno afecta a todo el valor que hemos dicho que tiene la N, que sería P más FV más M por menos B alfa seno menos B omega al cuadrado coseno, más, volvemos aquí, FR, que está afectada de este paréntesis, R más B coseno, este sería R más B coseno, y FR es la sustitución de todo este término, que es el valor correspondiente a la fuerza de rozamiento que hemos estudiado primitivamente. Bien, pues haciendo la simplificación, nos quedaría que alfa vale FH por R más B por el ángulo, que sería alfa por el coseno, más D por el coseno, más MB por el seno de teta, que multiplica G más R omega al cuadrado, dividido por toda esta expresión que tenéis aquí, donde aparece la masa por el radio de giro al cuadrado, más B cuadrado más 2BR por el coseno de teta, más R cuadrado. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto de la cinemática del sólido rígido, que espero que haya sido de tu interés, y recordarte que en la página principal, fdet.es, puedes encontrar este y otros muchos problemas ordenados por materia y por categoría, que te ayudarán en tu hora de estudio. Muchas gracias por tu atención y espero verte por aquí pronto.